Continuando con el bloque 1 acerca de aspectos esenciales, vamos a revisar los elementos de inferencia estadística de la población y de la muestra. Tenemos al universo, a partir del cual vamos a llevar a cabo la investigación, y de ahí vamos a tomar un tamaño de muestra. Entonces el universo lo vamos a definir como el conjunto de individuos con determinadas características en común que queremos estudiar, criterios de inclusión, de exclusión o de eliminación. La muestra será un subconjunto de individuos de este universo específico que vamos a elegir con la intención de investigar y llegar a deducir si esa muestra es representativa del resto de nuestra población. De la población definimos el universo como todos los elementos que deseamos conocer, todas las características que deseo yo conocer de una población, para los que serán válidos los hallazgos que obtenga a través de la investigación. Y las unidades de observación serán los elementos de los que se obtendrá la información de cada una de las variables que yo determine que voy a medir o conocer y las características de las mismas. Como les comento, parte de la población son los criterios de inclusión que yo voy a considerar, que serán todas las características que tendrá mi sujeto para ingresarlo al estudio: edad, sexo, estudios, si tiene o no determinadas patologías, qué es lo que requiere para que yo lo elija y se forme parte de mi investigación. Esto tanto para estudios descriptivos de una sola población, como en el caso de estudios comparativos, donde yo voy a describir criterios de inclusión de cada uno de los grupos de estudio. Los criterios de exclusión serían aquellas características que tenga la población que hace necesario que los excluya porque podrían implicar algún sesgo en los resultados o podría haber alguna problemática desde el punto de vista ético con este tipo de pacientes o de personas que tal vez no debamos incluir, que sean vulnerables, que sean menores de edad, alguna otra situación que haga necesario, que tengan alguna otra comorbilidad de enfermedades que hace necesario que yo no los incluya en mi investigación. Y en el caso de los criterios de eliminación serán aquellos pacientes o aquellos sujetos, aquella población de estudio que sí tenga las características de un criterio de inclusión, pero que durante el estudio se haga necesario que los elimine o que los deje fuera. Por ejemplo, que no quiera seguir participando, que no regrese, que no tengamos toda la información, que no participe como había planteado al inicio, que haga necesario, por ejemplo, en el caso de estudios con base en revisión de documentos o expedientes, que esta información esté incompleta y no obtengamos los datos que requiramos para el análisis de resultados. Con relación al diseño de la muestra hay dos momentos. Lo primero es calcular el tamaño de la muestra y ya que tenemos un tamaño de muestra representativo, vamos a pasar a la etapa de elegir o selección del tipo de muestreo. Entonces, con relación al cálculo del tamaño de la muestra, generalmente lo vamos a realizar a través de la aplicación de fórmulas ya establecidas para que nos aseguremos que dicha muestra sea representativa y que los resultados que obtengamos de la misma nos permita extrapolar conclusiones para el resto de la población, que sea una muestra válida porque la elaboré con base en fórmulas que ya están probadas. Y con relación al tipo de muestreo, tenemos dos tipos, básicamente el muestreo probabilístico y el no probabilístico, que también podemos encontrar como muestreo determinístico. En el caso del probabilístico, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la investigación. En el caso del muestreo no probabilístico determinístico, nosotros como investigadores vamos a seleccionar a nuestros sujetos u objetos de la muestra de acuerdo a los criterios que nosotros consideremos
por alguna situación. A lo mejor no tendré yo el tiempo para hacerlo de manera aleatorizada o no tendré los recursos para hacerlo de esta manera y las condiciones de la fase de campo no me permiten que yo haga un muestreo de tipo probabilístico. Evidentemente lo recomendable es que procuremos hacer muestreos probabilísticos porque cuando veamos las pruebas estadísticas, en la mayoría de ellas nos solicitan que sea con base en muestreos de estas características, probabilísticos y aleatorizados. Dentro de los muestreos probabilísticos tenemos el aleatorio simple, sistemático, que es con base en una fórmula, esto para cuando es un listado de individuos, o el muestreo aleatorio estratificado cuando tenemos grupos o el de conglomerados. Y en el caso de los no probabilísticos, podemos encontrar los muestreos por cuota, los intencionales, los incidentales o los de bola de nieve. En el caso del muestreo aleatorio simple, numeramos en forma progresiva cada uno de los sujetos de estudio, seleccionamos mediante una tabla de números aleatorios que podemos obtener en internet o en un texto de estadística hasta completar mi tamaño de la muestra, o lo podemos hacer por sorteo. A veces se menciona tener una urna con una pelota roja y una blanca, y cuando salga la roja se incluye en el estudio y si sale la blanca no, o con una moneda, es completamente al azar hasta completar el tamaño de la muestra. En el caso del muestreo sistemático, igual tenemos ya establecido el tamaño de muestra y vamos a determinar, digamos, si tenemos una población de 3.484 expedientes y tenemos un tamaño de muestra de 318, vamos a dividir el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Y el dato que obtenemos, que en este caso es 10.9, lo redondeamos a 11, será en qué momento o de qué individuos vamos a ir haciendo la inclusión. Por ejemplo, si es cada 11 individuos, el onceavo de cada uno de los que estén, ya sea en una lista o en domicilios, en un domicilio en una colonia, el primero, el onceavo, el 22avo, etcétera, hasta completar mi tamaño de muestra de 318. En el muestreo estratificado vamos a organizar a la población en estratos homogéneos de acuerdo a sus características, como por ejemplo grupos de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto o colonias, etc. El número de elementos de cada estrato también lo vamos a obtener de acuerdo al cálculo de tamaño de muestra. Entonces tendremos primero que calcular un tamaño de muestra de cada estrato y luego seleccionarlos como nosotros planteamos de manera aleatoria. En el caso del muestreo por conglomerado, no tenemos una lista detallada y vamos a proceder a tomar subgrupos o conjuntos que determinamos como investigadores. A lo mejor un grupo con algún tipo de taller de intervención y otro que no tenga dicho taller, y en ambos vamos a tomar el tamaño de la muestra y seleccionar de manera aleatoria. Con relación a los no probabilísticos, hay muestreos intencionales, también los ubicamos como muestreos por conveniencia, cuando el investigador va a decidir qué elementos integra de acuerdo a las características que requiera. En el caso de muestreos por cuota, vamos a conformar muestras considerando el fenómeno en una cuota con las características indicadas, pero aquí no va a haber el azar o la aleatorización, yo lo voy a seleccionar directamente. También hay el muestreo accidental, que es utilizar a las personas que estén disponibles en el momento en que yo lleve la fase de campo, sea aplicación de cuestionarios, algún tipo de intervención, y están esas personas en ese momento y serán las que yo incluya en mi investigación. O en bola de nieve, es decir, se localiza a los individuos y ellos a su vez conducirán a otros que serán invitados y estos a otros hasta conseguir el tamaño de la muestra. Aquí hay algunas fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra que ya están establecidas en textos de estadística
o por algunas instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, que publica textos con relación a este tipo de muestreos o en general en algunos paquetes estadísticos que también incluyen y son con mayor frecuencia estas dos fórmulas. La primera es con base en estimación de proporciones para una población finita y la otra es para poblaciones infinitas. ¿Qué datos voy a requerir? La probabilidad del fenómeno y el tamaño de la población. Y yo voy a determinar el nivel de significancia y de error permitido para realizar el despeje y el cálculo del tamaño de la muestra. Cuando no voy a muestrear y voy a incluir a todos los individuos de una población determinada, porque a lo mejor no es una población muy numerosa, son pocos los individuos que haya con las características que requiero, incluiré a todos y lo voy a plantear como un censo de esa población específica que voy a investigar. Aquí hay algunos ejemplos del despeje de las fórmulas con cada una de las mismas. Hay otras fórmulas que es con base en estimación de promedios. Para ella yo requiero haber hecho un estudio previo o a partir de un estudio previo con una prueba piloto obtener las varianzas de la variable de estudio de dicha investigación previa y esa la vamos a ocupar para el cálculo de la prueba de tamaño de muestra. Y la otra es la que les comentaba con base en estimación de proporciones. Ya que tenemos elegido en la de estimación de proporciones, vamos a determinar el nivel de error. Tenemos aquí algunas tablas, el nivel de confianza, que puede ser de 0.01, 0.05 y 0.10, que son los que más se ocupan de acuerdo a qué tan estrictos que queremos que sea. Para investigación por lo general se ocupa el de 0.05 y ahí vemos la proporción del fenómeno esperado, por ejemplo, cuánta población podría presentar determinado fenómeno o enfermedad, y esa es la parte que vamos a buscar en la primer columna, y el nivel de significancia. De acuerdo a como vemos en esta tabla, los tamaños de muestra varían. Si somos muy estrictos, tendremos una muestra de mayor tamaño. Si somos un poco más flexibles, con un nivel de precisión de 0.10, tendremos muestras más pequeñas, pero no tan precisas. Muchas gracias.